Muchas gracias, Diane, por la presentación a las compañeras y por que todas nos podamos conocer antes de comenzar el evento. Bienvenidas a todas, todes a este espacio. Latinas en Poder tiene el gusto de conversar entre nosotras nuestro derecho a decidir, desafíos, estrategias y tejidos transnacionales es el tema que nos compete en el día de hoy. Latinas en Poder es una colectiva de organizaciones transnacionales dedicadas a la igualdad, la construcción de poder político, autonomía y justicia sanadora. Organizamos este conversatorio con el objetivo de dar a conocer el estado de situación de los diversos contextos de los países representados en el espacio durante el día de hoy, dar a conocer las estrategias desarrolladas por las organizaciones hermanas y sobre todo aquellas desarrolladas por los países que recientemente lograron políticas públicas en pro del derecho a decidir. Trazar y tejer esfuerzos transnacionales para sensibilizar, educar, incidir y transformar las desigualdades sociales que vivimos las mujeres, las niñas y las jóvenes. Hace poco más de una semana, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos derogó Roe versus Wade, la legislación que garantiza el derecho a decidir de las mujeres y opción para adoptar. En 1965, una enorme cantidad de mujeres, 17%, alrededor del 17%, morían por abortos inseguros o no sanitarios, debido a que el aborto era criminalizado. En 1973, como resultado de las luchas históricas de las mujeres en las calles, en las cortes y en la casa, la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente decide por nuestro derecho al aborto, a decidir que sea este seguro y legal, y a la no interferencia en las decisiones de las personales nuestras, ¿no? Para la procreación, el matrimonio, el aborto y la vida familiar, el derecho a tener una vida en familia o no. La infame decisión de la Corte Suprema de Justicia, lograda por unos cuantos, mayoría hombres, conservadores, están poniendo una vez más en peligro la vida de las mujeres pobres de origen latinoamericano, caribeño, las mujeres negras, indígenas, asiáticas, árabes y todas aquellas que deciden o que quieren decidir sobre su cuerpo, es decir, las minorías. Lamentablemente, Estados Unidos se ha unido a la lista de países en el mundo y también en nuestro continente que penaliza el aborto y el derecho a decidir y que regula los cuerpos nuestros de las mujeres. El año pasado, luego de las largas luchas, las mujeres en México, Colombia, Chile, Argentina firmaron legislaciones logrando justicia reproductiva para millones de mujeres en nuestro continente. Estas políticas públicas, aunque toman tiempo en ponerse en efecto por todas las implicaciones logísticas, operacionales, son una ganancia significativa para muchas mujeres, para todas nosotras, especialmente aquellas con menores oportunidades económicas. La lucha de la mayoría de las mujeres continúa, sin embargo, en muchos países de Centroamérica y de Sudamérica. En la mayoría de los países de Centroamérica, la penalización del aborto ha tenido consecuencias graves para muchas mujeres que viven en situación de pobreza y desigualdad social, puesto que atentan contra la vida y la salud y la libertad de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Como es sabido, diariamente muchas mujeres, niñas, sobre todo niñas y mujeres, son obligadas a sostener embarazos no deseados, incluso aquellos que son producto de una violación sexual, embarazos que no son evidentemente deseados. Esto significa
una violación crasa a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos como humanas. Optar por el derecho a decidir continúa siendo una cuenta pendiente en muchos países de nuestro continente. A continuación, vamos a conversar con las compañeras que están invitadas en el día de hoy, nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras contrapartes en la región. Vamos a hablar sobre lo que decíamos anteriormente, el estado de situación, los desafíos, las estrategias y cómo podemos juntas lograr tejer y tramar proyectos y programas y acciones que podamos convertirlas en beneficio de muchas mujeres de nuestro continente. Adelante, Diana, muchas gracias a todas nuevamente. Te doy la palabra para que continúes con el proceso que vamos a llevar durante el día de hoy. Que tengan buenas tardes, seguimos aquí compartiendo y espero que si tienen preguntas puedan colocarlas en el chat o en Facebook. Pronto nuestras amigas y compañeras de Latinas en Poder van a recoger las preguntas y van a poder pasarlas a las compañeras para que puedan contestarlas en su debido momento. Muchas gracias y que estén bien. Seguimos. Gracias, Nixa. Bueno, compañeras, vamos a empezar con lo fuerte, con la materia. Y la primera pregunta es, ¿cómo está el estado de situación y desafíos en las luchas por la justicia reproductiva en cada uno de nuestros territorios? Así que podemos empezar en orden con la doctora Ruth Zurbrigget y así vamos pasando como empezamos. Vamos a irnos conectando. Bueno, tengo una propuesta que si para las siguientes preguntas damos vuelta y empezamos por atrás, así no hacemos siempre el orden del abecedario. Me parece súper, me parece súper. Así también como, nada, de metida que soy nomás. No soy doctora, soy maestra y profesora, no me quiero adjudicar títulos que no tengo. Igual a veces me hago la médica, ¿no? Según un poco como con quién hablamos, a veces nos hacemos un poco las abogadas, ¿no? Otras veces un poco las terapeutas también en esa construcción de saberes y conocimientos que vamos desarrollando y recuperando, me parece también, ¿no? De nuestras ancestras, de esas sabias que han estado ahí por la vida y que porque están también podemos desarrollar acciones activistas nosotras, digo porque están en esas genealogías, ¿no? Bueno, específicamente en Argentina, para tratar de contestar esa pregunta, creo que, bueno, todo lo que hace a la justicia reproductiva es tan amplio poder ejercer realmente los derechos que hacen a todo ese abanico que me parece que en este sistema, ¿no? En este sistema patriarcal, racista, capitalista, siempre el ejercicio de la justicia reproductiva pareciera que tiene que ver con las resistencias, con la posibilidad de resistir a las imposiciones, ¿no? Y entonces en Argentina estamos muy desafiadas, diría, también a ponerle cada vez más contenido a la idea de justicia reproductiva. Específicamente en temas de aborto, ustedes saben que hemos conseguido con una enorme movilización social que fue posible por el armado de mucha trama durante años y una trama que persistió sobre todo, ¿no? Como el armado de una trama que persistió pese a las diferencias políticas que teníamos dentro de la campaña, pese a las diferencias estratégicas, persistió y logró armar esto que llamamos la marea verde, ¿no? Pero quiero insistir que eso no fue del día a la mañana y que hemos conseguido una ley, que es una ley que en términos generales podríamos decir es
es interesante por los sentidos políticos que trae su texto, pero que entre la ley y la práctica hay una enorme distancia, ¿no? Por otro lado, y ya para pasar la palabra, decir que desde donde activamos en nuestra red, en la red de socorristas, nunca suponemos que las normativas que se votan en los congresos nacionales, como es de diputados y senadores y senadoras, van a ser la solución a nuestros problemas, ¿no? O sea, ahí el Estado metiéndose en nuestra vida no es para nosotras la resolución. O sea, la ley es un piso de posibilidades en nuestra visión, nunca el techo de nuestras aspiraciones. Y sí, la ley nos pone en un lugar distinto para el acceso, en un lugar distinto para la sensibilización social que tenemos que seguir construyendo. Pero no resuelve todos los problemas que hay con el acceso al aborto en este país. Y por otro lado, hay muchas personas que no quieren acudir al sistema médico de salud porque, bueno, sabemos que es bastante excluyente, adultocéntrico y todos los apellidos o los nombres que le querramos poner. Así que ahí, en nuestra visión, quien aborta es la protagonista de sus decisiones y tiene distintos caminos para llevar adelante esa decisión, y entonces nuestro hacer está vinculado a acompañar en la medida que la persona quiera, dejarse acompañar, acompañar la resolución de esa situación, para que ese aborto sea cuidado, sea amoroso, sea colectivo, vaya por el sistema de salud o decida generar como la autogestión de ese aborto. Gracias, compañera. ¿Quién continúa? Vamos, compañera Piedad, con las amigas. ¿Se escucha? Ah, ahora me puedo quitar el silencio. Ya, súper. Bueno, el contexto de nuestro país, me imagino que ya varias compañeras lo saben. En este territorio posterior a la revuelta popular de octubre, que fue internacionalmente conocida, la institucionalidad planteó una salida que tiene que ver con la Convención Constituyente, que era una demanda histórica de todos los movimientos sociales durante muchísimos años post dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? Como siempre la piedra angular para todos los cambios y las demandas callejeras era precisamente el cambio a la Constitución. Entonces nosotras como red y como movimiento feminista abortero en torno a los derechos sexuales y reproductivos nos encontramos con esta salida institucional y se toma la decisión política de hacernos parte de ese proceso. Anterior a esto, como bien decía Ruth, el Estado nunca fue una solución. Si bien es cierto, tensionamos esos espacios anteriormente con campañas, etcétera, no habíamos tomado antes una decisión así como de ir y exigirle al Estado derechamente. Sin embargo, vimos esta grieta que era participar directamente en la Convención Constituyente a través de las iniciativas populares de norma. Y las iniciativas populares de norma eran una forma de participación democrática en donde la ciudadanía tenía la validación, digamos, de generar una norma y presentarla con 15.000 firmas de por lo menos 4 regiones del país. Nosotras, como con las amigas y en la casa, decidimos levantar una estrategia asambleísta, transversal, movimiento de mujeres, en donde se unen cerca de 30 organizaciones, de mujeres por supuesto, y se levanta lo que se llamó Será Ley, ya que es una iniciativa popular de norma. A su vez, ASOMAT, que es una organización, o sea, una organización de matronas, y por otra parte las constituyentes que fueron elegidas democráticamente al interior de la convención, levantaron otra norma también,
Por ende, estas tres iniciativas de norma confluyen en lo que hoy en día está en el borrador de la Constitución que se entregó este lunes 4 de julio, en donde se consagran los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, niñas y personas en decisión de aborto. Es un contexto histórico, lo entendemos así, un ejemplo para la región, para el mundo, nos moviliza, por supuesto, nos desafía. Insisto, anterior a esto y hace más de 10 o 12 años, desde el lesbofeminismo se levantaron estrategias de acompañamiento, de entrega de información, porque se sabía que en Chile desde el 89, que fue durante la época de la dictadura, digamos, se había coartado todo acceso a un aborto terapéutico. La ley de 3 causales que fue aprobada el año 2017 no permitía un acceso digno, un acceso fácil, digamos, está enmarcado en las 3 causales, por ende este contexto nos desafía, nos moviliza y todo nuestro esfuerzo hoy en día están en el apruebo de salida, con un pie en la institucionalidad y con otro en lo que hacemos siempre, digamos, que es el acompañamiento integral feminista, lesbofeminista y abortero por sobre todas las cosas. Esa es la situación, compañeras, en nuestro territorio. Gracias, compañera Piedad. Continúa Milena de Amigas en Chile. Yo voy a pasar la palabra porque la compañera acaba de contarlo todo. No sé, Caro, ¿tú querías agregar algo? No, lo mismo que Piedad, muy contenta de estar en el espacio y efectivamente lo que nos está pasando hoy día en Chile nos tiene muy conmovidas en términos de lo que podemos lograr como acompañantes y como activistas de aborto, así que eso por ahora. Gracias, compañeras. Continuamos con Centro Libre. ¿Nosotras? ¿Las Libres? Ah, ya, es que como había otro nombre de algo, Las Libres de Honduras, me parece. Sí, bueno, yo rápidamente contextualizo la situación de México. En México, el año pasado, el 7, 9 y 11 de septiembre del 2021, por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación derrumba los 3 obstáculos jurídicos para el acceso al aborto seguro, gratuito y legal, que uno es declara inconstitucional el delito de aborto, dicho en otras palabras, sobre las mujeres, sobre las personas que abortan, sobre las personas que acompañamos, sobre los médicos, los prestadores de servicios de salud, ya no cabe la posibilidad de ser criminalizados porque el delito en general está declarado inconstitucional. También hace una cuestión súper importante para la región de avanzar en argumentos sobre la protección a la vida desde la concepción, porque dice la Corte Suprema Mexicana, no más, no hay ponderación de derechos entre el producto y las mujeres, las que son sujetas de derechos son las mujeres y se protege la vida en gestación a través de la decisión de las mujeres. Eso es súper importante como un avance sustantivo en el mundo respecto a esta decisión. Y lo tercero, regula también la objeción de conciencia. Dicho en otras palabras, dice nunca más los prestadores de servicios de salud deben obstaculizar el acceso al derecho al aborto de las mujeres utilizando la objeción de conciencia. Primero se tiene que garantizar el acceso, aún se sea objetor, y la objeción de conciencia nunca aplicará de manera individual, sino institucional. ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy en el movimiento? Es el acceso, porque los servicios de aborto siempre han existido en los hospitales, ahora el tema es el acceso universal, pero también cómo logramos que se elimine de todos los códigos penales el delito de aborto, cómo logramos el tema del acceso, aún y cuando tenemos décadas en México también acompañando las decisiones de las mujeres para abortar de manera segura, con medicamentos, y esas redes están desplegadas hoy en todo el país, hoy en todo México, no hay una sola ciudad que no tenga una red de acompañamiento. Es importante el acceso en materia de los servicios de salud pública, un acceso universal, y en eso
estamos tratando de ponernos de acuerdo el movimiento para lanzar una gran campaña nacional para que todas las personas sepan que el derecho al aborto está consagrado en la Constitución y al mismo tiempo los prestadores de servicios de salud entiendan que es su obligación garantizar el acceso. Entonces, en eso está muy brevemente el contexto mexicano del año pasado para acá. Gracias, compañera. Continuemos con El Salvador, con Griselda Mata. Hola, gracias. Bueno, en el caso de El Salvador, pues nuestro contexto realmente es bastante deprimente, indignante para las mujeres. Venimos desde el 26 de marzo del 2022, ¿verdad? Este año, con un régimen de excepción, que pues un régimen sabemos que es la suspensión de garantías constitucionales. Esto a raíz del incremento de la violencia en el país y que pues esto genera un estado de emergencia y pues el gobierno en turno pues decretó con apoyo de la mayoría de su partido en la Asamblea Legislativa este régimen de excepción, el cual iba a durar 30 días, pero resulta que se ha ido prorrogando, o sea, todavía estamos en ese régimen de excepción en el país. ¿Esto cómo nos afecta a las mujeres? Increíblemente. Primero, porque hay actualmente 37,000 personas encarceladas. 58 personas han fallecido en este régimen en las cárceles. El mismo cardenal Gregorio Chávez, nosotros somos desde las católicas feministas, pues también respaldamos esta instancia a suspender este régimen de excepción, ya que hay otras herramientas legales en las que sí se puede generar que el derecho sí funcione. Esto de que se insta que haya orden, pero también que a veces se utiliza, hay mucho abuso de poder por parte de, o sea, es decir, el país está militarizado, por donde sea encontramos policías y militares, muchos acosadores, mujeres que han sido golpeadas, maltratadas por estos cuerpos uniformados, ¿verdad? Los policías, y muchas de las personas que también han estado siendo apresadas en este régimen son personas que luego se ha visto que han sido inocentes, ¿verdad? Entonces se está haciendo aquí una situación de abuso complicada, pero también vemos cómo hay un dolor muy fuerte de las madres, de las parejas, de las hijas, de los hijos, por todo este tema, bueno, que incluso nos lleva a generar entre nosotras pues una situación también de asumir las mujeres, ya algunas que han perdido a sus parejas también en las cárceles y otras que no saben, o sea, están desaparecidos, también que asumen su doble o triple responsabilidad en los hogares, la niñez huérfana, la salud mental de los niños y niñas, se ve afectado su desarrollo integral, hay muchas víctimas en un estado de excepción. Nosotras, que somos católicas y feministas, también estamos promoviendo en todo momento nuestras campañas, nuestras redes sociales, la paz y la democracia en el país, pero también hay una situación de persecución a organizaciones. Nos llaman organizaciones, a las organizaciones defensoras de derechos humanos nos llaman el mismo presidente, nos llama como organizaciones terroristas, o sea que estamos financiando terroristas, que somos cómplices, etcétera. Y eso también aunado a que nuestra seguridad física, emocional, digital también se ve en bastante vulneración. Pero a esto también quería sumar, porque este conversatorio es de justicia reproductiva, realmente como en medio de este caos, de este estado de excepción, se aprueba el 26 de junio, estamos a, sí, 26 de junio, la semana pasada, una ley que se llama Crecer Juntos. Esa está promovida por la primera dama del país. Y nosotras nos preguntamos, realmente esta ley se aprueba, pero también hay cosas novedosas como el derecho de la niñez con VIH-Sida, hay un modelo integral ahí, protección frente a violencia sexual, niños como prueba testimonial, es decir, hay muchas cosas que son importantes, pero también hay algo que yo quería mencionar justo porque esta ley sí le está dando como
este respaldo, digámoslo, de una manera que incluye un poco la educación integral de la sexualidad en un país ultraconservador como es El Salvador, donde sabemos que incluso las decisiones que se toman también pasan por consultas a muchos pastores evangélicos. Entonces, quizás aquí decir que hemos tenido un retroceso en esta misma ley, porque justo el 26 de junio la colocan, se presenta a la Asamblea Legislativa, pero hay aquí muchos grupos, y entre ellos la Fundación Sí a la Vida, que también están como un poco detrás de estos temas, y que incluso una de las señoras que tiene mucho poder en este país, que se llama Evelyn del Sol, le hace una carta abierta al presidente y le cita la referencia de específicamente ejemplarizante lo que pasó en Estados Unidos, donde le dice que esta sentencia judicial de Roe v. Wade es la que, le hace a él como decir que él siendo una persona de fe, una persona creyente, presidente, debe saber que que debe anular ese tipo de pretensiones al derecho a los servicios confidenciales de salud sexual y reproductiva, porque esta ley Crecer Juntos tiene un componente en el artículo 36 justo de eso, ¿verdad? Entonces, y esto lo dice el 27 de junio. Y lamentablemente, a partir de esto y otras acciones que están haciendo los grupos ultraconservadores, eliminan ese artículo, y entonces ahora resulta que los padres de familia son los que tienen que educar a sus hijos en materia de salud sexual y reproductiva. Entonces, son cosas que, bueno, y eso sin contar, compañeras, que el aborto acá en el país está penalizado absolutamente. Acá nosotras estamos alarmadas con el número de niñas embarazadas, producto obviamente de la violencia sexual. No me quería extender mucho en esto, pero ya voy cortando, y decirles que nosotras realmente estamos, un poco alarmadas en relación a que justamente este año, parte del año pasado, 56.636 niñas, o sea, mujeres se inscribieron, pero de estas, 33 niñas son obligadas a ser más niñas de 9 años, porque acá no hay una forma de poder hacer una interrupción del embarazo. Obviamente existen abortos clandestinos, pero ahí también encontramos que hay mujeres que son penalizadas con penas severas, por ejemplo, de 30 años, y hace como 2 semanas se está también haciendo una acción en relación a que han acusado de homicidio a una mujer, pero le han dado la pena todavía, ni siquiera es de 30 años, es de 50 años. Entonces creemos que aparte de tener una penalización absoluta, estamos hablando que las leyes en este país no son consideradas o que vean realmente las condiciones y las necesidades de las mujeres. Nosotras realmente estamos como un poco más complicadas, creo yo, que algunas. Nosotras también nos hemos pronunciado a favor también de muchas de las grandes avances que hay en los demás países. Sin embargo, Centroamérica sigue siendo una de los países, en el caso de El Salvador, uno de los países más restrictivos. Intentamos hacer algunas acciones, pero también hay mucho miedo por las organizaciones que también estamos enfrentando algún tipo de persecución, ¿verdad? Y también que nos mandan a callar, es decir, los medios de comunicación también han sido un poco bloqueados, entonces es complicado. Bueno, eso quería comentar. Perdón por ser tan, no es tan alentador nuestra situación, pero quería también expresar cómo estamos. Gracias, hermana. Lo entendemos. Continuemos con Isabel Cepeda. Me tuve que tomar una respiración profunda. Compañeros, igual me da
escucho de los avances que estos suceden en otros países, me da mucha alegría que eso suceda e inspiración, ¿verdad? Porque en el territorio Coahuiltec en el que yo me encuentro, también conocido como San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, pues estamos retrocediendo, ¿no? Ahorita, en este momento, en el estado de Texas, los abortos son completamente ilegales, o sea que ningún aborto está sucediendo aquí legalmente. Y es una gran tristeza, ¿no? Es una gran rabia también, ¿no? De lo que pasa, porque en junio, el 24 de junio, la Corte Suprema de este país dijo que el derecho al aborto no es protegido por la Constitución. Entonces, eso se le quitó a todas las personas gestantes el derecho de poder acceder a un aborto. Lo que sucede es que ahora no es que eso haga ilegal los abortos en todos los estados, en todo el país, sino que ahora se le da el derecho a cada estado a decidir si lo va a hacer legal o ilegal, si va a haber acceso o no va a haber acceso. Entonces, ahorita más de la mitad del país no tiene acceso al aborto. Entonces, las personas gestantes que necesitan un aborto tienen que viajar a veces miles de millas para poder acceder a este proceso médico, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, es un proceso médico, se debería de defender como tal, las personas deberían de tener su derecho y también hacer esas decisiones sobre sus cuerpos, sus vidas, sus familias, sus futuros. Y estamos en esa situación ahorita, ¿no? Que la gente, especialmente nosotros que trabajamos con personas indocumentadas, inmigrantes, es muy difícil porque a muchas de ellas y ellos no pueden viajar, no tienen una identificación, no se pueden subir a un avión fácilmente. Aparte de eso, también son personas en situación de pobreza. Entonces se dificulta más quién va a cuidar a los niños, porque en los Estados Unidos el 60% de las personas que están buscando un aborto ya son madres o ya son padres, tienen hijos, ¿no? Entonces, eso es otra situación que complica mucho el acceso, que complica mucho el poder acudir a este servicio médico. Aparte de eso, como estaba diciendo, hay personas que viven en la frontera que no pueden viajar, que son indocumentadas, que no pueden ir a otros estados porque no pueden dejar esa parte de la frontera porque hay puntos de revisión donde donde están ahí checando tus papeles, de dónde vienes, etcétera. Entonces, todas esas son las complicaciones que se ven a las familias, especialmente a las familias migrantes e indocumentadas aquí en los Estados Unidos. Y pues sí, se está criminalizando ser una persona gestante, ser una persona pobre, ser una persona racializada, ser una persona indocumentada. Toda esa criminalización sabemos que va a impactar más a las personas racializadas, ¿no? Porque en los hospitales se ha visto que quizás a una persona blanca no la van a cuestionar tanto como a una persona negra, afrodescendiente o indígena. Entonces también hay todas esas inigualdades que también estamos nosotras viviendo, ¿no? Siendo testigos de esas inigualdades. También otra cosa que yo quería comentar es de que también los hospitales, hay ciertos hospitales que también, especialmente hospitales religiosos, hospitales católicos, que están criminalizando a las personas. Y mucha gente no sabe, o mucha gente piensa que un hospital es un espacio neutro, ¿no? Donde uno podía recibir salud médica, pero no es así. Estamos viendo que también muchos hospitales, específicamente religiosos, pero también los que no son religiosos, ahora ya se ven
se ven en un contexto más complicado porque ya no saben si la ley cambió o si va a afectar sus licencias, si van a poder administrar cierto tipo de medicamento. Y hay gente que como con embarazos ectópicos o en una situación muy grave que tienen que esperar a que estos hospitales, estos doctores hablen con sus abogados para poder darles un servicio médico. Y estas complicaciones pues también no solo criminalizan, pero también ponen a riesgo las vidas de las personas gestantes, ¿no? Cuando hubo una situación recientemente que una persona se le eruptó su embarazo ectópico y ya estaba a punto, pues, en una situación de crisis muy, muy grave, pero tuvo que esperar ahí 6 horas a que un doctor pudiera hablar con un abogado para hacer el procedimiento que ella necesitaba. Entonces, son todas estas cosas, complicaciones, ¿no?, que estamos viendo ahorita, pero también estamos muy inspiradas y sabemos en el poder colectivo de las mujeres de esta región, que es increíble. Y es unas mujeres y personas que han estado organizándose por mucho tiempo, mucho antes de que esto sucediera, que tienen una historial de resiliencia y poder increíble, y pues también vamos con todo, ¿no? Nos estamos otra vez movilizando para poder apoyar y continuar en estas redes de apoyo y aprender de todas las personas, organizaciones y movimientos feministas, especialmente de Latinoamérica, que ahorita, pues sí, estamos viéndolas a ustedes más que nunca para que podamos también nosotros hacer esto acá en el contexto de las comunidades con las que nosotros trabajamos. Muchas gracias, lo dejo ahí. Gracias, compañera. Les pedimos un poco que nos ciñamos a los 3 minutos para que todas podamos participar. ¿Tenemos alguna compañera del grupo de Guatemala, del Colectivo para la Infancia y la Juventud? No, Tracy, como te Tracy no está. ¿Hay alguien más de Guatemala? No. No, ok. ¿De Honduras? Lamentablemente hemos tenido muchos problemas para que las compañeras puedan estar. Entonces... No están, ok. De Puerto Rico tenemos a la compañera Yanira. Hola, saludos, buenas tardes a todas. Igual que planteó Isabel, en Puerto Rico estamos viviendo una situación de retrocesos. En Puerto Rico el derecho al aborto estaba permitido, el aborto terapéutico ha estado permitido por décadas. Aún antes de Roe versus Wade, en Puerto Rico existía unas disposiciones en el Código Penal que permitían el aborto terapéutico. Luego, entonces, desde Roe versus Wade, en el 1973 y hasta la semana pasada, el derecho al aborto era amplio en ese sentido, no estaba en Puerto Rico limitado a ningún momento de la gestación, lo que quiere decir que el estatuto y el derecho al aborto en Puerto Rico era incluso más amplio que en los Estados Unidos, en la mayor parte de los estados, y en ese sentido uno de los lugares donde más posibilidades de acceso a aborto existía a nivel mundial. Sin embargo, no solo es por la revocación del caso de Roe versus Wade, sino el crecimiento de sectores conservadores y fundamentalistas en Puerto Rico que han llegado hasta espacios de poder en la legislatura de Puerto Rico. Desde el cuatrienio pasado han habido intentos por parte de la legislatura de restringir el derecho al aborto en Puerto Rico, y esta vez aún más porque existe un partido nuevo que es un partido conservador fundamentalista, que es el partido Proyecto Dignidad, que logró incluir a 2 personas mediante votación en general, 2 personas, una en el Senado y una en la Cámara de Representantes. Estas 2 personas, que son mujeres
han estado sumamente activas en el proceso de controlar derechos, no solamente de las mujeres, sino también de la comunidad LGBT y de la clase trabajadora. En términos de los proyectos que estamos trabajando en este momento, por lo menos estamos trabajando nuestra posición, buscan retroceder en los derechos, prohibir el aborto en algún momento de gestación o prohibirlo totalmente, como es el caso de un proyecto que está presentado en la Cámara de Representantes, que es una copia del proyecto de Texas, que es una prohibición al aborto después del latido de corazón y permitiendo que las personas que no son parte del Estado, sino cualquier persona pueda presentar una demanda para recibir una indemnización, haciendo de esta forma que la misma población esté en contra de las mujeres y de los hospitales y de las clínicas. En Puerto Rico, estos proyectos que he mencionado, tanto el que prohíbe el aborto después de la semana 22 como el del latido del corazón, no contienen excepción alguna por violación, ni por incesto, ni por violencia doméstica. Las únicas excepciones que contiene son muerte, peligro de incapacidad irreversible de la madre o persona gestante y anomalía fetal con que sea incompatible con la vida. Esas son las únicas 3 excepciones, lo que quiere decir que estamos ante un nuevo escenario, estamos ante un retroceso total de derechos en Puerto Rico y ese asunto de los derechos, ¿verdad? De esos proyectos de ley que pretenden retroceder en derechos, viene acompañado por un activismo particular de esos sectores conservadores y fundamentalistas, que no solamente han logrado llegar al poder ocupar estos espacios legislativos, sino que además han crecido en términos de su organización a nivel social y han ido asumiendo unas actitudes sumamente violentas y de persecución a las personas que defendemos derechos y incluso a las clínicas y a los médicos y médicas que hacen estos derechos. Así que en términos de el panorama en Puerto Rico, pues un panorama de que vamos a tener mucho trabajo. Todavía el aborto es legal en Puerto Rico y los movimientos feministas y de derecho, pro derecho al aborto, hemos estado en una voz constante diciendo una y otra vez el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico. Porque todos estos ataques y todos estos peligros, ¿verdad? Retos, provocan lo que llamamos un efecto de enfriamiento, provocan terror en las personas que entonces empiezan a cancelar sus citas en las clínicas de aborto, empiezan a pensar que ya no pueden ni siquiera comprar una pastilla de plan B en la farmacia, piensan que están cometiendo delitos. Por lo tanto, aun cuando no se logre aprobar estos proyectos de ley, tenemos que hacer un trabajo grande de educación para que las mujeres y las personas gestantes en Puerto Rico comprendan que todavía tienen ese derecho aunque esté en peligro. Así que el activismo para nosotras tiene varios ángulos, ¿verdad? No es solamente la oposición a los proyectos de ley que pretenden restringir el aborto en Puerto Rico, sino también un activismo educativo para lograr que las personas entiendan que el derecho todavía existe, para lograr hablar sobre aborto en Puerto Rico, porque fíjense que en un lugar donde por décadas esto no había sido un problema, resulta que mucha gente, aunque apoye el derecho al aborto, no han sentido la necesidad de hablar públicamente sobre algo que históricamente ha sido un mito. Por lo tanto, eso también es un reto de lo que nos enfrentamos ahora, de lograr que las personas hablen públicamente, que se lancen a la calle a defender el derecho y establecer nuestra oposición a estos proyectos de ley y buscar, por otro lado, lograr legislación que proteja los derechos sexuales y reproductivos en Puerto Rico. Gracias, Yanira. Contestaste una parte de la siguiente pregunta. Eso me parece buenísimo.
Mi compañera Nixa va a continuar. Sí, yo creo que ha sido como ha sido muy interesante cómo muchos de los países en el sur y también en México han logrado constitucionalmente, que creo que es un paso importante dado the rule of law, ¿no? El Estado de Derecho de los países, y cómo todavía hay otros países que están sumamente penalizados el aborto. Nosotras estamos muy preocupadas también por lo que va a ocurrir aquí en Estados Unidos, porque sabemos que el sector de derecha de este país va a ser fulminante y ha querido ser fulminante, y están logrando aquellas cosas que empezaron hace muchos años, pero que con la administración de Trump lograron, comenzaron a cuajar con los nuevos justices, ¿no? Las personas, los jueces que están en la Corte Suprema. Y este va a ser un momento muy dificultoso para muchas de las organizaciones y las mujeres que están en los estados de mayor restricción. Ahora, pasando a un segundo momento y sabiendo que estamos en un tiempo muy corto, quizás nos gustaría escuchar libremente de quien quiera comenzar, de las compañeras que están, cuáles son las estrategias, y quizás empezamos en el sur, cuáles son las estrategias que a las compañeras le funcionaron para lograr que constitucionalmente se lograra el derecho al aborto o el derecho a decidir. Y también, tanto en lo constitucional, pero también en las calles, con las compañeras, ¿cuáles fueron esas luchas y cómo fue ese trigger, verdad? ¿Cómo lograron este momento constitutivo? Piedad, si quieres empezar. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Ya, súper. Bueno, creo que de alguna u otra forma se respondió parte de esta pregunta en la intervención anterior. De las estrategias, hablemos de las estrategias específicas, ¿no? Sí, sí, para allá voy. De las estrategias específicas, tiene que ver con este levantamiento de estrategias asambleístas o transversales que a veces nos mueven de estos espacios seguros de solamente vincularnos desde adentro de nuestras organizaciones, ¿no? Como entre aborteras y feministas pasa muchísimo que nos sentimos súper cómodas en nuestras zonas, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, con nuestras compañeras ahí de combate, y estos nuevos escenarios y contextos políticos nos desafían constantemente a romper esos límites posibles de las orgánicas, y abrazarnos con otras organizaciones de mujeres que tienen otras lógicas, que trabajan en otros ámbitos de la vida, que son activistas quizás por otros derechos. Entonces a veces congeniar esas formas de hacer política, por supuesto que son un desafío constante, ¿no? Creo que inicialmente es importante señalar el objetivo primordial que nos lleva a esa unión, porque si se olvida ese objetivo primordial, es muy fácil que nos vayamos así como atomizando y vayamos olvidando el por qué nos juntamos. Por otra parte, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y el tratar, ¿cierto?, de arrebatarle este derecho y de recuperar nuestro derecho a tomar libres decisiones sobre nuestros cuerpos, es importante hacer incidencia política con los y las profesionales de salud. En todos los territorios, creo que eso es sumamente transversal, porque si bien es cierto, vamos a seguir asegurando un derecho, las mujeres y las niñas y las personas en decisión de aborto en algún momento o eventualmente se van a alejar de nuestro lado y van a estar en los servicios de salud. Eso sucede constantemente. Entonces, esa incidencia política no necesariamente tiene que ver con lo gubernamental, sino que tiene que ver con hacer política en todos los espacios, y particularmente con los profesionales de salud, porque sabemos que en sus universidades y en sus casas de estudio no hay una formación académica en torno a los derechos sexuales y reproductivos, porque estamos en un país
en donde no se enseña a acompañar abortos, en donde no se habla de la materia. Entonces, en países con legislaciones restrictivas, los y las profesionales de salud no están formados para aquello. Entonces, me parece importante, en primer lugar, trazar objetivos claros cuando una abre sus estrategias, y en segundo lugar, pondría énfasis en los profesionales y las profesionales de salud. Muchas gracias, Piedad. El otro día estuvimos compartiendo un espacio, Verónica y yo, de Las Libres. El grupo de Verónica Las Libres tiene 20 años de hacer acompañamiento de abortos. Y empezaron un espacio muy pequeñito. Más de 16 minutos porque... Recuerden, por favor, de poner sus micrófonos para que podamos... Que demore tan poquito, ¿verdad? Doña Ruby, ¿puede ponerle mute? No, maldilla y metida. Doña Ruby, gracias. Y empezaron muy pequeño, ¿verdad? Con un esfuerzo muy pequeño, y han logrado con el tiempo crecer, pero además también ser un espacio muy importante de incidencia política en México, hasta el punto que el año pasado también lograron una legislación, a pesar de que en la Ciudad de México es un poco distinto siempre las dinámicas en el país, ¿no? Que se logre, fue una victoria muy importante. Y entonces, ¿cuáles fueron esas estrategias claves? Y quisiera que quizás muy rápidamente nos pudieses compartir. Sí, súper rápido. Efectivamente, como ahora creo que es muy ejemplificante para el caso de Estados Unidos, en Guanajuato, que era el estado más restrictivo en materia de aborto, por ejemplo, en México, solo se permitía el aborto por violación, y justo así nacemos Las Libres, porque deciden meter a la cárcel a las mujeres víctimas de violación después de abortar. Y nosotras, bueno, además de hacer una gran movilización, lograr que esa ley se echara para atrás, pero al mismo tiempo garantizarle los abortos seguros a las niñas y mujeres víctimas de violación, fue creciendo la demanda de las personas que llegaban para querer acompañar, que querían interrumpir embarazos no deseados, y nosotras dijimos, bueno, es el mismo procedimiento, sea violación o no, es el mismo procedimiento. Y ahí fuimos descubriendo el aborto con pastillas, con medicamentos, y fuimos garantizándolo. Entonces diría que primero una estrategia fue descentralizar, porque efectivamente había una casi única estrategia y concentrada en la Ciudad de México, que era la idea de legalizar hasta 12 semanas, como se logró en Ciudad de México en el 2007. Y después del 2007, el movimiento decidimos descentralizar, por un lado garantizar y arrebatar ese derecho para que las mujeres lo vivenciaran como un derecho con este acompañamiento social, pero al mismo tiempo meter casos a la Corte Constitucional de mujeres criminalizadas por aborto que estaban en situación de cárcel, para que la Corte declarara inconstitucional el delito de aborto. Eso nos llevó 10 años y muchos casos de mujeres que sí estuvieron en prisión, que la Corte en esos 10 años no le quiso entrar al fondo del asunto hasta finalmente en el 2021. Entonces yo diría eso, que son todas las estrategias, tuvimos que desplegar todas las estrategias, como garantizar el derecho a las mujeres, llevar casos a la Corte Constitucional para la descriminalización, seguir en la legalización, reformar nuestra política pública para el acceso a los servicios, trabajar con los prestadores de servicios de salud, pero creo que sobre todo el tema del acompañamiento social y la despenalización social del aborto, como en la cabeza de todas las personas empezó a permear la idea que era buena idea dejar de juzgar a las mujeres que abortan y mejor acompañar la decisión. Y la mejor muestra de eso son las diversas redes de acompañamiento para abortos seguros, que hemos hecho un gran trabajo en México para lograr eso, la despenalización social, el acompañamiento social, la descriminalización social del aborto, y obligar a nuestras autoridades a avanzar un poco más rápido en la garantía del derecho. Muchas gracias, Verónica. Ruth, yo quisiera que quizás nos puedas compartir rápidamente cómo fue entonces que ustedes lograron ese momento. Para llegar a ese momento, ¿cuáles fueron las estrategias? ¿No? Porque realmente estos son procesos muchas veces de muchos años.
¿Cómo llegaron a ese momento? Sí, voy a enumerar como muy poquito y corto, pero la verdad que es para una larga conversación, porque cada vez que viene esa pregunta, una tiene que volver a pensarla, ¿no? Como volver a hacer como esa memoria política de cómo fue que fuimos haciendo. Entonces me voy a tomar de lo que dijo Vero también recién. Por un lado, creo que colaboramos especialmente desde Socorristas en Red en plantear, vamos a acompañar. Vamos a empezar a acompañar las decisiones de abortar y dentro de eso, porque nuestro país es un país que no tiene personas presas por abortar, ni quienes garantizaban abortos en el negocio clandestino tampoco tienen causas, ni son personas que estén criminalizadas. Entonces es un país donde no se criminaliza el aborto, eso quiero decir. Entonces, junto con la decisión de acompañar, empezamos a decirlo públicamente. Somos acompañantes de las decisiones de aborto. Empezamos a decirlo quienes estábamos más resguardadas, porque no poníamos en riesgo los trabajos, bueno, una serie de cosas. Y en ese proceso de decirlo también desestigmatizamos nuestros propios pensamientos y estigmas sobre el aborto. A la par de eso, ¿no? De empezar a decir vamos a acompañar, hicimos relato de esa experiencia. No es que hablábamos por a quienes acompañamos, sino que hablábamos sobre lo que implicaba para el activismo estar acompañando las decisiones de aborto. Y cuando empezamos a armar esta red, fue un momento donde no había ninguna posibilidad de aborto legal todavía en Argentina, es decir, de aborto voluntario y legal. Sí teníamos causales de legalidad. Y nos amarramos a esas causales también para insistir que había abortos que se podían garantizar. Y lo último que digo como parte de las estrategias, articularnos. Nunca pensamos desde el socorrismo que podíamos en soledad. Y tampoco nunca pensamos que somos las genias más genias del planeta por estar acompañando, sino que en todo caso pensamos todos los actores sociales, y las actrices, podríamos decir, sociales, que intervienen en el tema de una manera u otra, colaboran y empujan. Esto no quiere decir que no hayamos tenido diferencias con la campaña, de la cual somos parte, disputas, porque en la medida que una empieza a acompañar, también empieza a sentir el aborto tiene otro color, tiene otra textura, tiene otro afecto cuando empezamos a acompañar, ¿no? Pero así todo, siempre dijimos necesitamos ser parte de esta articulación. Y lo digo porque en algunos momentos la campaña se planteó si podíamos seguir adentro o no, las socorristas, porque había como una sensación de que nuestro hacer limitaba el reclamo por el aborto legal. Y siempre nuestro hacer estuvo puesto en este hacer colabora en la posibilidad de la legalidad porque intenta generar otras sensibilidades con respecto al aborto. Creo que nuestro aporte fundamental fue ese, ¿no? Como colaborar en que dejemos de pensar que quienes abortan son egoístas, humanizar. Me parece un poco humanizar el aborto, creo que eso fue un aporte importante. Pero lo hicimos en articulación. Y una articulación que fue fundamental para esta red fue la articulación con el sistema de salud. Y debo decirlo, que fue la articulación con el sistema de salud, con el sistema médico de salud, porque también teníamos internalizado que el tema del aborto es un tema de salud, ¿no? Del sistema de salud, en todo caso. Quiero decir, acompañábamos, pero al comienzo, cuando sabíamos todavía poco de la medicación, insistíamos con que había que ir al control médico posaborto. Y decíamos, esa insistencia la hacemos porque temíamos un poco de que pasaran, no sé, de que hubiera alguna cosa de riesgo. Pero a la par decíamos, tienen que ir a hacer el control posaborto, insistámosles, para que los médicos
se vinculen más con el tema de aborto. Y entonces preparábamos, en todo caso, a las personas, a las mujeres que acompañábamos, a las niñas, adolescentes, y les decíamos, díganle a ese médico, porque es piola. Díganle que les estamos acompañando, explíquenles, cuéntenles. Había quienes se animaban a contarlo y quienes no. Pero creo que eso como claves, ¿no? La articulación, saber que solas no podemos, no creernos, no sé, el ombligo del mundo más iluminado, ¿no? Sino que nos necesitamos a las que se sientan a discutir con diputados y diputadas, necesitamos a las que están en el territorio, nos necesitamos con profesionales de la salud, y ahí se fue armando, me parece a mí, esa masa crítica que logró convencer al gobierno actual de que había que llevarlo en su plataforma política. Y finalmente conseguir la ley. Muchas gracias, Ruth. Me parece sumamente interesante. Y una cosa más que sí me parece fundamental para tratar de explicar un poco lo que implicó la marea verde, sobre todo de 2018, y los millones en la calle de ese movimiento intergeneracional tan importante. Algo que colaboró enormemente en Argentina para que eso sea posible es el trabajo que se hizo en las instituciones educativas con la educación sexual integral. ¿Eso quiere decir que la ley se garantiza en todos los términos que dice la ley, que queremos los feminismos? No. Pero la ley permitió instalar temas en las instituciones educativas que hicieron que nuestros jóvenes también pensaran temas de derechos. Nuestros jóvenes, quiero decir, les jóvenes, ¿no? Temas de derechos, temas de género, o sea, si la ley no hubiera hecho nada en la subjetividad, difícil es entender el 1 millón o los 2 millones que hubo también en algún momento en la calle por este tema. 1 millón o 2 millones de tantas personas jóvenes, ¿no? Entonces eso también nos parece que fue muy importante. El trabajo en las instituciones educativas en un país donde todavía la educación pública es la educación de las mayorías, y eso también nos parece que es muy, muy importante como proceso político que colaboró en esta nueva situación, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Ruth. Yo quiero pasar un momentito por donde la compañera de las Banders, porque las Banders trabajan con un sector de acompañamiento principalmente de mujeres migrantes, ¿no? De mujeres que van por la frontera, pasando por las fronteras, y que el tema de la salud sexual y reproductiva y de la justicia reproductiva está a flor de piel, pero acompañada en el momento también en el que llegan, y ahí no le hemos todavía dado la palabra a la compañera Dinora del National Latina Institute for Reproductive Justice. Primero le voy a pedir rápidamente a la compañera de las Banders que nos explique un poquito cómo es ese proceso de acompañamiento en desde los temas fronterizos por la región. Y luego Isabel quizás nos puede explicar rapidísimo, también 1 minuto, cómo entonces ustedes lo hacen, y a Dinora que por favor también abunde como no ha tenido la oportunidad, cómo lo hace el National Latina Institute. La compañera de la Muchísimas gracias, compañeras. Pues muy brevemente, porque creo que han hablado ya en los temas en general. Solo me gustaría pues compartirles un poco que ha sido muy difícil en el caso de las Banders muchas veces acompañar a abortos, y una de las dificultades que nos hemos enfrentado y que ha sido bastante grave es que en México los albergues que funcionan mejor son muchas veces albergues vinculados con iglesias, y por lo tanto muchas veces, vivimos recientemente un caso que fue bastante complejo, donde en el albergue se enteraron que esta chica estaba embarazada y entonces no la dejaban salir, pues precisamente porque ya sabían que estaba embarazada y sabían que quería abortar. Y los albergues, cuando son menores de edad, son quienes tienen la potestad jurídica de las menores que entran. Entonces, pues eso se vuelve una problemática bien compleja, porque pues jurídicamente
estaríamos incurriendo en un delito al sacarla de ahí para, o sea, como a quitarle la tutela que tienen los albergues sobre ellas. En otros casos, obviamente, nos enfrentamos incluso a la dificultad de las mujeres para quedarse 1 o 2 días de su tránsito para los procedimientos. Obviamente, muchas veces las situaciones, o sea, no es lo mismo como acompañar a alguien que puede estar 1 semana en un espacio y conseguir el medicamento hasta ahí, que conseguir el medicamento para alguien que esté en tránsito, ¿no? Entonces, hemos enfrentado una serie de complejidades también porque en los distintos estados del país hay distintas legislaciones, también hay distintas redes, entonces lo que nos ha funcionado mucho pues es obviamente esta red que hay con una serie de organizaciones, pero también con trabajadoras de ciertos albergues para que nos notifiquen y para poder intervenir en ciertas situaciones que están siendo complejas, donde pues las niñas y las adolescentes y las mujeres están siendo pues como obligadas o pues sí, convencidas de no abortar, ¿no? Entonces ha sido pues ha sido muy difícil porque si no se garantizan los derechos a la salud para las mujeres ciudadanas, evidentemente hay mucha menos garantía para las personas migrantes y México se ha cerrado muchísimo, sobre todo pues desde la Secretaría de Gobernación, la comisión dedicada al tema de derechos humanos desde la Secretaría de Gobernación no ha abierto mucho canal para hablar sobre la salud reproductiva y la salud sexual, los cuidados sexuales y el acceso a salud de las personas migrantes en el país, y ha habido recientemente muchísima violencia contra las personas migrantes y contra las personas en movilidad, y además muchísimo desplazamiento forzado interno, que también es una violencia letal que acompañamos con mujeres y disidencias. Entonces, pues definitivamente enfrentamos un panorama bastante complejo, pues no solo en esta materia, sino cuando esta violencia se intersecta con la violencia que viven las mujeres y las disidencias que están en movilidad. No sé si respondo por ahí a la pregunta, si pudiera agregar algo, no quisiera extenderme. Muchas gracias, Arbelina, perfectamente. Me gustaría pasarle rápidamente la palabra por unos minutos y quiero hacer... quiero plantear, ¿verdad? Que es en el horario del este, estamos pasadas ya unos 4 minutos de la hora. Empezamos más tardecito, no sé si estamos de acuerdo en quedarnos un ratito más para poder cerrar el espacio. Si estamos de acuerdo, pues por favor levanten sus manos para hacerlo más democráticamente y todas pongan si todas están de acuerdo, se los agradezco si pueden poner la mano, levantarla y así, o hacer así como, perfecto, muchas gracias, compañera. Entonces, inmediatamente le paso la palabra a la compañera de Sueños Sin Fronteras, un minutito, para que nos diga entonces cuando llegan a la frontera en Texas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes utilizan para poder dar acceso a las compañeras y también para este proceso de acompañamiento? Estás en mute, Isabel. Ay, disculpen. Cuando llegan las mujeres acá, específicamente en algunos albergues, no todos, como comentó la compañera, muchos de los albergues son religiosos y ahí se complica bastante, pero en los albergues donde hay más acceso, pues realmente se les hace un intake, ¿no? Donde platicamos con las personas y una pregunta muy importante que les hacemos es, ¿quieres estar embarazada? ¿Cómo te sientes de tu embarazo? ¿No? Una pregunta muy sencilla porque no estamos asumiendo que es un embarazo deseado, que todo está bonito, romantizando esa etapa de las personas gestantes, ¿no? Estamos preguntando, ¿quieres estar embarazada? ¿Tienes algo? ¿Cómo te sientes de tu embarazo? Y de ahí tomamos, pues, seguimos lo que ellas quieran, ¿no?
ya les hablamos un poco, ahorita ya se complica más porque las leyes han cambiado, pero antes sí les decíamos que cuáles son las leyes, cuáles son sus derechos y que sí hay acceso, si gustan, nos podemos activar y conectarnos con las redes de apoyo que tenemos para poderlas ayudar con la decisión que ellas tomen. Entonces, creo que más que nada es no asumir lo que las personas quieren, ¿no? No asumir que todos los embarazos son bonitos y deseados y que realmente escuchar lo que las personas quieren y preguntarles, ¿no? Hacer esa pregunta, como compartió la otra compañera, hay que tener esas conversaciones, ¿no? Que muchas veces son stigmatized, es un estigma, ¿verdad? Cultural, y decirlo, hablarlo. Ahorita también otra vez se complica por las leyes, pero de todos modos estamos conectando con diferentes palabras y quizás desafortunadamente no usando la palabra aborto, pero embarazo no deseado, interrumpir tu embarazo, etcétera. Entonces ahorita estamos como que navegando qué es lo que realmente funciona para nosotras y más que nada nunca asumir qué es lo que una persona quiere con su futuro, con su cuerpo y con con sus decisiones. Muchas gracias, Isabel. Y quiero moverme a Dinora. Dinora, el National Latina Institute aquí en Estados Unidos ha jugado un papel importante de incidencia, pero también de organización política a nivel, ¿verdad?, local del terreno, en los diferentes estados en los que ustedes están, como en Texas, en donde tú estás, en la Florida. Diana trabajó por mucho tiempo y estuvo en ese frente haciendo un trabajo muy importante acá en el área de Washington, en Nueva York. ¿Tú podrías hablar un poquito sobre esa estrategia que ustedes utilizan de organización política y cómo la añade a la conversación, sobre todo con las mujeres latinas? Sí, gracias. Claro que sí. ¿Me escucha? Ok, gracias. Bueno, efectivamente, Latina Institute somos líderes en la lucha por la justicia reproductiva, especialmente a nivel nacional, especialmente enfocándonos en las comunidades latinas, Latinx, que es algo muy característico de la organización dentro de nuestra visión y misión, así como enfocarnos en esa interseccionalidad, ¿verdad?, que implica la justicia reproductiva, que es muy amplio, ¿verdad?, tocando temas o asuntos de inmigración, de derechos humanos, de justicia económica y de derechos reproductivos. Entonces, la estrategia que hemos visto que ha funcionado es la educación, es llegar directamente a la comunidad, a las personas que están más impactadas por todos estos cambios y todas estas leyes y todo este tipo de opresión reproductiva que hemos tenido. Sabemos que, como explicó muy bien Isabel, especialmente en Estados Unidos y especialmente en Texas, cuál es la situación, pero hemos logrado educar a nuestras hermanas latinas, Latinx en las comunidades acerca de que la Suprema Corte nunca ha estado del lado de las comunidades, especialmente las comunidades más vulnerables, ¿no? A través de los años hemos visto todos los eventos terribles de opresión reproductiva a la que hemos estado sometidos, especialmente las comunidades más vulnerables. Entonces, esta decisión no era algo como muy nuevo, aunque era el aborto legal, pero no accesible. Hemos tenido durante muchos años esta lucha. Entonces, seguimos con la estrategia de educar a las comunidades, de educarlas no solamente en el aspecto del clima político, lo que está pasando, sino cómo defendernos, cómo elevar nuestras voces, cómo hacer abogacía directamente, de cómo
organizarnos y movilizarnos para hacer abogacía en todas las formas posibles que se nos permitan, desde ir con los legisladores, desde firmar peticiones, desde organizar marchas, desde hacer rallies, de todas las herramientas de abogacía que tenemos, ponerlas en práctica, pero educando a la comunidad. Hemos llegado a comunidades en donde sabemos que la cultura es muy fuerte, como la religión es muy fuerte, y a partir de esta decisión terrible del 24 de junio que tuvimos, no nos van a detener. Estamos preparando a nuestras comunidades a través de educación, de cómo hablar sobre el aborto con nuestros familiares y con nuestros amigos, o sea, empezando desde nuestro núcleo familiar, porque sabemos que incluso en nuestra familia o con nuestras amistades hay estos conflictos, ¿no? Entonces, tratamos de dar estas herramientas, de enseñar a las personas cómo estructurar un mensaje desde la perspectiva del respeto, de los valores y sin imponer nuestros puntos de vista, ¿verdad? Y hablando sobre todo también en temas de la importancia de la educación sexual integral. Entonces, esto es la estrategia que estamos usando, ¿verdad? Sabemos que hay muchas maneras de seguir organizándonos, pero lo que nos funciona o nos ha funcionado hasta ahora es el énfasis en la educación para organizar y movilizar a nuestras comunidades más vulnerables. Muchas gracias, Dinora. Yo quisiera pasar a donde Yanira. Puerto Rico es una colonia norteamericana, ¿verdad? Somos una colonia, pasamos de ser una colonia española directamente a ser una colonia de Estados Unidos como parte de un botín de guerra en la guerra entre Estados Unidos y España. Desde entonces, muchas de las leyes, aunque tenemos desde el 52, desde que tenemos un proceso constitucional local, nosotras en Puerto Rico y me asumo como puertorriqueña, compañeras, hemos logrado una serie de legislaciones locales que nosotras hemos podido manejar en el plano local. Incluido esto, ¿verdad? Incluido la justicia reproductiva, la salud sexual y reproductiva. Y en Puerto Rico, pues como ustedes saben, hay clínicas de aborto, las mujeres tienen derecho a interrumpir sus abortos, aunque también en la psiquisocial, ¿verdad? Todavía, como explicaban las compañeras, esto es un gran desafío. No solamente lo es en Estados Unidos o en El Salvador, también lo es en Puerto Rico. ¿Cuáles son estas estrategias que usa el movimiento de mujeres puertorriqueñas, feministas, que están muy acertadamente en la lucha por la justicia reproductiva en Puerto Rico? Sí, gracias por darme este espacio. En efecto, déjame hacer un comentario sobre lo que dijiste al principio. En Puerto Rico, aunque somos una colonia de los Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de hacer una constitución propia, que es una constitución más joven y es una constitución más progresista. Es una constitución que defiende derechos humanos. Aunque se nos canceló una de las partes más importantes, pero todavía nuestro derecho en términos de derechos humanos es más sólido que en los Estados Unidos. Así que la forma en que hablamos, ¿verdad?, en Puerto Rico desde los sectores feministas sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos está anclado en una visión de derecho constitucional y de derechos humanos. En términos de las estrategias, pues, como decía anteriormente, antes de hace 5 años, en realidad el asunto del activismo por el derecho al aborto era mayormente en términos de defensa de clínicas, ¿verdad? Porque habían unos ataques específicos a las clínicas proveedoras de servicios. Y habían habido algunos intentos por limitar el derecho al aborto, pero no de manera tan agresiva como lo estamos viendo en los últimos años. Así que los grupos feministas, particularmente alrededor de la campaña nacional de aborto libre y la mesa de aborto libre, han comenzado a hacer una estrategia
de cabildeo legislativo, de oposición, activismo en la calle y además de activismo en redes sociales. Este grupo coordina con otras personas de otras organizaciones, así que habemos mucha gente diversa trabajando en este grupo. Particularmente, me parece que es importante que, contrario a lo que suele pasar en algunos grupos feministas, no hay como una demasiadas personas de una misma profesión, o sea, no somos todas abogadas, tenemos muchas abogadas, tenemos médicos, tenemos personas que son profesionales de la salud, tenemos comunicadoras y eso ha servido para fortalecer el movimiento. Y yo creo que hemos aprendido mucho de las compañeras latinoamericanas, así que por eso usamos el pañuelo verde. Hicimos una manifestación recientemente que fue la Marea Verde por el Derecho a Decidir. Así que estamos conectadas aunque históricamente nos han querido negar nuestra latinidad, nuestra conexión con Latinoamérica, pero aquí en Puerto Rico, por lo menos los grupos de mujeres, estamos conectadas con lo que está pasando en el resto de Latinoamérica y las usamos como modelo. Muchas gracias. Griselda, quiero decirte que muchas de nosotras llevamos a Centroamérica en el corazón, sobre todo a las mujeres, porque hoy por hoy en todos los países, o en la mayor parte de los países centroamericanos, y puedo nombrarlos con nombres y apellidos, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y hasta hace poco Honduras. Este es un tema crucial, la salud reproductiva. Ser una luchadora en estos momentos es un gran desafío, ya tú lo dijiste anteriormente. En Nicaragua hace poco el gobierno llamado de izquierda ha cerrado muchísimas organizaciones, la mayoría feministas, y esto es un problema serio para los movimientos de mujeres y para nosotras que militamos, que hacemos trabajo con las mujeres. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza Católicas por el Derecho a Decidir, que han sido importantísimas para continuar la lucha a pesar de la represión del gobierno actual? Así está por ahí todavía, no lo veo, se me fue. Creo que ya no está. Ya no está. Bueno, le preguntamos en otro momento. Bueno, por ahí está Rubia también, no sé si ella tiene algo que decir. Bueno, esto es un tema importante para Centroamérica, compañeras, porque una de las razones por las cuales... Dame un segundito, Rubia. Una de las razones por las cuales nosotras en Latinas en Poder hemos estado muy de cerca con las compañeras centroamericanas, primero porque tenemos obviamente una migración centroamericana muy grande, sobre todo en los espacios territoriales en los que nosotras trabajamos, por un lado, y segundo lugar, porque el tema migratorio en Estados Unidos hoy por hoy, y desde hace mucho tiempo, es un tema, ¿verdad?, que transversaliza casi todas las cosas e intersecciona todas las cosas que nosotras hacemos, ¿no? O sea, es decir, nosotras que somos, las que somos migrantes, somos mujeres que hacemos otras cosas, ¿no? Entonces, este tema es sumamente importante, pero también porque muchas veces Centroamérica queda fuera de la discusión, al igual que el Caribe. Es decir, una de las intenciones nuestras como Latinas en Poder de también traer a Puerto Rico a estas conversaciones, porque también Puerto Rico muchas veces queda excluido porque a veces, ¿verdad?, queda inmerso, queda fuera del espacio de la conversación en Estados Unidos y queda fuera también muchas veces de las conversaciones que tenemos en contexto centroamericano, mesoamericano, etcétera. Y por eso queremos siempre incluir a Puerto Rico en esta conversación. Estas problemáticas que hemos hablado y estos avances que también han tenido las compañeras en el sur y en México son importantes para nosotras también en los espacios en donde se nos están cerrando lo que hemos estado haciendo en términos de nuestras luchas. Quiero cerrar con una pregunta para quienes quieran abordarlas, y es que viendo esto, ¿verdad? Viendo que hay unos avances en unos lados y otros retrocesos, y en unos lugares que nunca hubo retroceso, hubo mucho avance. ¿Cuáles son aquellas recomendaciones que ustedes traen a la mesa
para continuar trabajando y tejiendo nuestro trabajo desde una perspectiva transnacional y continental, que incluya también a las mujeres latinas que vivimos en los Estados Unidos. Hola. Hola. Sí, Rubia. Sí, yo alguna recomendación, ya escuché, está muy bonita la exponencia que han dado las compañeras. Y sí, en este tema, la verdad, hay mucho que hablar, porque es un tema que muchos estados no les interesa, ¿verdad? Trabajar sobre el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Pero como sugerencia que podríamos tener los diferentes países o organizaciones sociales, es trabajar primeramente con los adolescentes desde, digamos, 10 años, 12 años en adelante, para que tengan una buena educación en el tema de salud sexual reproductivo. También vemos bien en otras formaciones que nosotros estamos haciendo aquí en la región, como CRITER y la región, es también ir trabajando con los padres, poner en agenda el tema de cómo educar también a los hijos, pero que también sea desde la familia, ¿verdad? A las madres, a los padres, porque en la escuela, bueno, en nuestro país ha habido un gran retroceso. Nosotras aquí con unas organizaciones aliadas que tenemos, trabajamos el tema en las escuelas. Y ahora el nuevo gobierno que está en nuestro país ha prohibido que ese tema se dé en las escuelas. Y nos han dicho que si ese tema se da en las escuelas, que van a demandar al director por darle permiso. Entonces hay muchos problemas de que al Estado no le interesa, digamos, la educación de salud sexual reproductiva en nuestro país. Entonces tenemos que hacerlo desde las bases, desde los movimientos que tenemos, desde las asociaciones de mujeres, para que se vaya en una quitando esa cultura que está ahorita y poder hacer transformaciones, pero desde el enfoque de formando a los padres y a las madres en ese tema, como que ese tema tiene que ir. Te estamos perdiendo, Rubia. Muchas gracias, Rubia. ¿Alguna recomendación sobre el tejido continental, transnacional que podamos lograr? Algunas cosas, creo que algunas 2, 3 cosas claves estrategias que pudiésemos tramar. Bueno, yo quiero aprovechar, siguiendo lo que han dicho las compañeras y hablando, diciéndolo en voz alta, lo que estaba pensando ahorita que nos escuchaba, creo que como más o menos lo hemos ido haciendo en América Latina y en México, hoy a propósito de Estados Unidos, creo que deberíamos pensar en una estrategia transnacional con toda esta experiencia, especialmente con el tema del aborto, en un derecho colectivo, y no solo un derecho colectivo en los territorios, sino en el continente. Y creo que eso además de tener que resolver el aborto por aborto, la mujer, la persona que necesita abortar de manera inmediata y arrebatar el derecho, a pesar de las restricciones, me parece que construir la solidaridad internacional y transnacional en la construcción del derecho colectivo, la colectividad de América Latina, creo que valdría la pena ir pensando en algo así a propósito de Estados Unidos. Gracias. Yo creo totalmente de acuerdo. El haber empezado a crear estos espacios es importante, porque ahí es donde vemos, y nosotros especialmente que estamos en Estados Unidos, sentimos esa solidaridad que es muy importante en estos momentos, y el aprendizaje y el obtener también esa energía de lucha, ¿verdad? De que nada ni nadie nos va a detener. Tenemos y contamos con el apoyo a nivel transnacional
nuestras hermanas en la lucha. Yo creo que es muy importante el continuar con estas conversaciones para nutrirnos y para aprender y para transmitir esas experiencias de nuestros territorios es muy importante. Entonces yo creo que vamos por muy buen camino, muy buen comienzo. Me encanta la idea de tejer. Creo que ustedes son una inspiración para nosotros en Estados Unidos. Es súper complicado el trabajo que hacemos dentro de las comunidades en las que hemos trabajado. Y acuérdense que es una diversidad. Nosotros tenemos como un micro de todo lo que ustedes hacen en toda América Latina. Nosotros tenemos un poquito de Argentina, un poquito de Colombia, un poquito de Venezuela. Y a veces es complicadísimo porque las mujeres son súper empoderadas, mucho más en sus países que cuando llegan aquí. Aquí se hacen pequeñitas con el idioma, con el no saberse mover en el sistema, con las dificultades que tenemos dentro de los sistemas, digamos, hospitalarios. Creo que ustedes lo han descrito súper bien. Todo lo que ustedes ven en sus países, nosotros lo tenemos como duplicado al 100%, doblemente en Estados Unidos, porque aunque ustedes no lo crean, no es la libertad que soñaríamos. Hay muchas cosas que están restringidas. Los médicos no son tan open mind como esperaríamos. Normalmente cuando una mujer necesita un derivado o para otro médico, ellos siempre dan digamos, su opinión personal. No es un derivado desde yo necesito un servicio, transfiérelo, sino desde esto es lo que yo pienso que tú deberías hacer. Esta es mi posición religiosa, política, social, de qué deberías hacer tú. Yo lo viví personalmente, he pasado por 2 abortos y era horrible, y fue horrible. Fue horrible transitar toda esta lucha que nosotros hemos tenido todos estos años. Yo la viví en carne propia, la viví a los 16 años, siendo una adolescente, no teniendo asistencia, no teniendo protección. Yo me siento súper cuidada con ustedes porque son como ángeles. A veces a las mujeres nos cuesta trabajo entender el trabajo que hacemos con respecto al aborto y nos criminalizan porque somos parte de ese sistema que protege el derecho de una mujer a decidir. Yo no soy quien para decirle a quién hágalo o no lo haga. Yo estoy aquí únicamente para acompañarte. Y ese acompañamiento debe ser con amor, con respeto, con todo lo que esa mujer requiera para pasar por ese proceso. Y creo que el trabajo más profundo que hemos hecho en Estados Unidos es ese tratar educativamente de enseñarle a la comunidad tú no estás aquí para estar de acuerdo con el aborto, estás ahí única y exclusivamente para respetar esa decisión que toma esa otra persona, no para interceder dentro de esa decisión, únicamente para estar ahí. Y lo mismo para los políticos. Creo que hay un trabajo muy profundo que hay que hacer en la política norteamericana, porque no importa si son mujeres o hombres, los legisladores, es su mentalidad la que tenemos que cambiar, es su mentalidad de cómo lo ven, porque a veces nos sentimos como contentas porque ha subido una mujer al poder, pero no necesariamente está en favor de nuestros derechos reproductivos. Así que creo que es un trabajo bien profundo y ustedes para nosotros son fuente de inspiración, de conocimiento, de qué se puede hacer y de qué no se puede hacer, de dónde están los errores y dónde podemos seguir creciendo y dónde podemos seguir sembrando. Así que mi invitación es a que sigamos teniendo estas conversaciones profundas, que sigamos sembrando y como nosotros decimos, no es el trabajo de una. Cuando logremos juntarnos y tejer esta cobija inmensa por todo el mundo y sepamos que no es una sola lucha, sino que es la lucha colectiva de todas nosotras, vamos a lograr realmente un cambio en la salud reproductiva y en la justicia reproductiva y en los derechos de las personas más allá de lo que nos dicen que es libertad. Gracias por estar en este espacio, se lo paso a mi compañero. Sí, creo que
que quedan las compañeras de quizás de Chile y Argentina que brevemente quizás nos puedan compartir algunas de las recomendaciones que ustedes nos harían para continuar tejiendo este espacio. Diana, te agradezco mucho tu reflexión. Piedad, Ruz. Por ahí también está Milena. Bueno, yo tomo la palabra antes de que ya nos tengamos que ir porque, bueno, por la agenda, pero bueno, gracias compañeras. Ojalá que podamos volver a encontrarnos. Me quedo con la idea de la Vero, de esta idea continental, regional, de entendernos todas juntas, colectivamente, encontrándonos, aprendiendo unas de otras. Así es que espero que existan nuevos encuentros y nosotras queremos estar acá en estos encuentros, verlas y aprender de ustedes. Y estar juntas con ustedes y pelear todas juntas por nuestros derechos. Para mí igual fue, bueno, personalmente lo hablábamos en la colectiva, es impresionante que en Estados Unidos no exista el derecho al aborto, como que uno lo pensaba como dado. Y bueno, toca mirar otras experiencias territoriales que están ocurriendo en la región y así es que me parece estupendo este momento. Bueno, pues ya es la hora, estamos más que pasadas de la hora y les agradezco mucho por quedarse un tiempo más a continuar explorando. No va a ser la última vez, ¿verdad? Esta es la primera, esperamos de muchas otras y que podamos vencer los problemas técnicos que tuvimos esta vez porque había mucha gente que quería entrar y que ni tan siquiera pudimos darle paso en Facebook porque también se nos complicó con Facebook. Pero lo vamos a colocar en las redes para que todos tengan acceso y podamos planificar otro encuentro donde traigamos a más compañeras también y podamos continuar tejiendo estos esfuerzos desde estas diferentes miradas que ustedes han traído a la mesa. Estamos muy, muy agradecidas por su tiempo, por su esfuerzo, por el gran trabajo que hacen, por sus luchas y les deseamos a todas que estén súper bien, mucho, mucho cariño y nos vemos pronto. Muchas gracias. 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 A las que ya no han puesto, gracias. No se olviden poner su información en el chat antes de irse. ¿Ok? Muchas gracias a todas. Gracias, compañeras. Un placer tenerlas aquí. Se me fue, Katy. Yo quería preguntarle si nos íbamos a reunir. Gracias. Ok. Gracias. Déjame comunicarme. Bartola, un abrazo. Un abrazo, Bartola. Me le da un abrazo a Stephanie que no pudo entrar, pero qué pena. Nos vemos entonces. Déjame comunicarme con Katy. ¿Tú tienes? No, entonces les voy a pedir que lo cierren. Sí. Estela, un abrazo. ¿Cerramos este? Sí, porque ustedes tienen el host. Muchísimas gracias a todos, muy interesante. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Estela. Un Gracias. abrazo grande. Gracias. Diancita, si puedes poner el stop al recording, porque tú estás con la cuenta donde yo empecé. Me sacó a cada rato del sistema, tuve muchos problemas. ¿Dónde está el stop? Voy a mirarlo, video. No me sale el stop. ¿Eres host o creo, si me das? Es que creo que soy host medio, porque... O tú tienes... Déjame ver, yo lo veo, Diana. Ah, ok, entonces era ella. Déjame ver si tú estás cómodo. Si es que Diana y yo entramos con la misma cuenta, entonces aunque a mí me sacó, Diana se quedó No, Diana te estoy dando el host. Listo, ya lo paro. Perfecto.